A 5.790 metros sobre el Océano Pacífico, una hélice abre un agujero en un avión de pasajeros. Cuando la hélice se desprendió, pensé, me va a matar. Me cortará en dos. ¡Dios mío, la presión está descendiendo! Los pilotos luchan por controlar la aeronave. Sabíamos que la situación se iba a complicar. Apenas podían girar. Era imposible aterrizar la aeronave. RIP 8, perdimos el control, no podemos aterrizar. Apaga el piloto automático. ¿Te enloqueciste? Los pilotos se las arreglan para acercarse a una pista de aterrizaje. En ese momento éramos pasajeros. Pero pronto descubren que este aterrizaje es imposible. ¡Prepárense todos! ¿Qué te pasa? Ojalá hubiera estado enfermo. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y declaraciones de los testigos presenciales. Luchando por recuperar el control. Cold Bay, Alaska. Una ciudad fronteriza en el extremo de la península de Alaska, rodeada por las montañas aleutianas y miles de kilómetros de océano. La aerolínea Riva Aleutians es una de las pocas que comunica Cold Bay con el mundo exterior. Opera una pequeña flota de aviones que transporta personas y carga por todo el estado y más allá. El vuelo 8 de Riva Aleutians se prepara para despegar de Cold Bay rumbo a Seattle, Washington. La ruta lo llevará a través de una amplia franja del Océano Pacífico. El capitán James Gibson, de 54 años de edad, es un curtido piloto de avioneta que tiene más de 25 años de experiencia volando en el duro terreno de Alaska. Preparados. El ingeniero de vuelo de Gibson Preparados. es Gerald Muslaurin, de 45 años de edad. Su primer oficial es Gary Lidner, de 39 años de edad. Hacíamos esa ruta una vez a la semana. Ese día nos habíamos programado para 5 horas de vuelo. ¿Listos? ¿Listos? Todo en orden. ¿Preparados? RIV despegando. 2, 3. RIP 8, cambio. Buen vuelo. Hay 10 pasajeros a bordo, en su mayoría cazadores y pescadores. Wendy Kroon es la asistente de vuelo. Íbamos a Seattle. Era un día hermoso. No había turbulencias, lo cual era muy inusual, porque siempre las hay. Los vientos del Pacífico y las cercanas montañas aleutianas a menudo crean cielos turbulentos. El capitán Gibson cruzará el Pacífico Norte a bordo de un Lockheed L-188 Electra, que cuenta con 4 motores a propulsión. Es un avión muy fuerte, más resistente que 10 varillas de acero. Gibson acaba de poner a su aeronave rumbo a Seattle cuando escucha un zumbido muy extraño. ¿Oyes eso? Lo oigo. No sé qué es. Yo sentía algo en mis pies y el vidrio vibraba de manera diferente. Era la primera vez que yo enfrentaba algo así. Oye, ¿quieres dar un vistazo? Está bien. Mientras Gibson y Lidner esperan el reporte de Muslaurin, las vibraciones se hacen más pronunciadas. Recuerdo que miré hacia abajo y observé que la barra de control vibraba. Le dije a Jim, mira esto.
Nos miramos por un momento sin decir palabra. Y después él dijo, Esto se averió. Regresemos. Mientras tanto, Wendy Kroon ayuda a Laurin a verificar los motores. El ingeniero dijo, quiero ir atrás a examinar el motor número 4. Quiero ver si tiene algo extraño. Y quiero ver por la ventana. Cuando la hélice se desprendió, pensé, me va a cortar en dos. Pero observé enseguida cómo siguió hasta el motor y se metió por debajo. La hélice abrió un agujero en la parte inferior del avión. ¡Por Dios! hubo una explosión. ¡Fue una explosión! ¿Estás bien? La cabina quedó nublada y no escuché nada. Mis oídos estaban a punto de estallar. El agujero en el fuselaje causó una explosiva descompresión. La presión descendió. El cambio rápido de la temperatura del aire y la presión crean una densa niebla que nubla la visión y agota el oxígeno del aeroplano. Así que si tratas de respirar, te vas a sentir mal. Te puedes desmayar. Es un poco desconcertante por la niebla y el silencio. Pensé, Dios, estoy muerto. Cuando la niebla se despejó, por la ventana observé que nos inclinábamos a la derecha. El giro a la derecha lleva el vuelo hacia el noroeste, hacia el mar de Bering. Instintivamente tomé el control y traté de nivelar las alas. ¡Atascado! No hay alerones. Parecía como si la barra estuviese enterrada. Estaba completamente atascada. En el momento en que la hélice golpea el fuselaje, la auxiliar de vuelo Victoria Friedenhagen en la parte de atrás del avión entra en acción. Después de la explosión, no estaba segura de qué había sucedido, pero me levanté y tomé el tanque de oxígeno. Miré hacia el lado derecho y el pasajero que estaba al lado me dijo que, al mirar por la ventana, no había visto la hélice del motor número 4. Wendy Kroon y Laurin están aturdidos por el incidente, pero no están heridos. Había caído hacia atrás. Me levanté y lo primero que pensé fue en llevar a los pasajeros a la parte de atrás del avión. Pero tuve un mal presentimiento. Me incorporé y alcancé a sostenerme de la red de la bodega de carga. Pero cuando miré hacia abajo, el corazón casi se me detiene. El miedo recorrió todo mi cuerpo. Al mirar mis pies, pude ver un agujero por el cual se veía el océano. Podía ver claramente el mar. Podía ver las nubes blancas. El agujero tiene medio metro de ancho. Quedé completamente asustada. En la cabina, los pilotos aún no tienen idea de lo que acaba de ocurrir. Jim y yo nos colocamos las máscaras y en segundos Moose entró por la puerta de la cabina y dijo, estamos condenados. ¡Perdimos el motor 4! Jim dijo, ¿qué quieres decir? Moose dijo, desapareció. Entonces aló la palanca y apagó el motor número 4. Pero James Gibson tiene un problema inmediato. La cabina pierde presión y la barra de control está atascada. No puede descender a una menor altitud donde hay más oxígeno. Todos mantengan la calma. Las luces de desconexión del piloto automático estaban encendidas. Jim las activó de nuevo. El Electra tiene 2 series de cables de control. Los cables manuales están atascados, pero el cable del piloto automático parece estar funcionando. Nivel de las alas. Me pareció una de las acciones más brillantes en la historia de la aviación. Descendiendo a 3.000 metros. El piloto automático mantiene el avión en un curso estable y descendente sobre el Pacífico Norte. Por ahora, todo parece estar bajo control hasta que... Hay un agujero. Puedo ver el mar. ¿Qué? Por debajo del avión. Se ve el océano.
Y entonces dijo, ¿un agujero a través del suelo? Y yo grité, sí, hay un agujero en el suelo del avión. Siéntate y toma oxígeno. De acuerdo. Gibson avanza velozmente, a más de 370 kilómetros por hora. Tiene un motor menos y la palanca de control está atascada. Debe encontrar la manera de reducir la velocidad o el avión se destrozará. Mantén la potencia. Nada. Cuando su mano trató de mover las válvulas reguladoras, los indicadores de potencia quedaron quietos. Quise pensar que no era grave, pero todos conocíamos este aparato y sabíamos que era una mala situación. Era lo peor que podía suceder. Los cables debieron cortarse. ¡No sirve! Los pilotos no pueden desacelerar los motores. La velocidad puede destrozar el avión. Y también le impide a Gibson descender tan rápidamente como lo desea. Vamos. Estamos cerca. Debemos volver. Gibson le da instrucciones al piloto automático para hacer un giro a la derecha y regresar a Cold Bay. Dios mío. Parece que el control lateral del piloto automático también está averiado. Hicimos un leve giro a la derecha. El avión comenzó a deslizarse y surgió el temor de que perdiéramos totalmente el control. La única manera de salir de ese impulso hacia la derecha fue desplazar la palanca hacia la izquierda e impedir el giro total. Así recuperé lentamente el control de la aeronave. Gibson no tiene manera de dirigir su avión. No puede descender y el suministro de oxígeno se está agotando. ¡No puede ser! La tripulación y los pasajeros vuelan directamente hacia el mar y no hay manera de buscar un punto seguro para impedir que la nave se destroce. A través del temible ensayo y error, el capitán James Gibson descubre lo que puede y no puede hacer su avión averiado. ¿Estable? El piloto automático permite que el avión descienda lentamente, pero devolverse es casi imposible. El vuelo 8 de Reeve tiene atascado el acelerador en plena potencia y se aleja cada vez más de tierra. Declara una emergencia. Mayday, aquí vuelo 8. El controlador de tráfico Richard Huff recibe la llamada del vuelo 8 de Reeve en la base de Anchorage. El vuelo 8 de Reeve despegó de Cold Bay antes de que empezara mi turno. Y casi unos 45 minutos después comenzaron a llamar. Control manual de vuelo, dirección 104, potencia total. No podemos desacelerar. ¿Eres Gary? Habla Hoff. No tenemos nada. Reeve 8, entendido. No tienen control, confirmado. Negativo, no tenemos control manual. Pero el piloto automático funciona. Vamos a 3.000 metros. Cayendo a 3.000 metros, entendido. Fue el peor informe de daño que habíamos recibido. El piloto automático finalmente eleva el Electra. El capitán Gibson activa el interruptor del piloto automático. Funciona. El avión se mantiene a los 3.000 metros. Estamos a 3.000 metros. Cambio. ¡Qué bien! Es seguro retirar las máscaras. Así está mejor. Los pasajeros ya no están en riesgo de hipoxia, pero Gibson no puede desacelerar o devolverse a un lugar seguro. Reeve 8, ¿pueden regresar a Cold Bay? Tratamos de hacerlo. Queremos controlar totalmente esta aeronave. Todos querían saber qué estaba pasando. Estaba hablando por radio y vi a Jim tratando de dominar el piloto automático y recuperar el control. El piloto automático no hace girar el avión. Gibson no puede mover la palanca de control manual.
Creí que era un infierno. Quise sujetar la columna. Me moví y vi que Jim estaba muy asustado. Gary, resiste. Casi se cae de su asiento. Yo me sentía muy mal, pero sabíamos que podíamos acudir al piloto automático. Eso significaba que los cables de control no habían sido cortados. Y eso era una buena noticia. Los pilotos usan la fuerza combinada de los motores del avión para hacer un lento desvío. Comienza un largo camino hacia Cold Bay. Un amplio giro pondrá el avión en curso, pero no les brinda la precisión que requieren para aterrizar. El avión estuvo de moda en la década de 1950 y no estaba equipado con piloto automático para aterrizar. No tenía la sofisticación que le permitiría llevarlo a tierra y aterrizar a salvo. No podemos aterrizar. No hay opción. Sin control manual no hay cómo aterrizar. Aunque Gibson supera todos los pronósticos y se las arregla para alinearse con la pista en Cold Bay, se acerca muy rápido a tierra. La única opción era tomar el extremo de la pista y aterrizar a más de 200 nudos. Gibson no puede reducir la velocidad. Necesita una pista de aterrizaje más larga. Rib 8. ¿Qué longitud tiene esta pista en King Salmon? ¿Menos de 3,000 metros? El aeropuerto de King Salmon se encuentra a más de 500 kilómetros al noroeste de Cold Bay. Es más lejos, pero tiene una pista más larga. Rib 8, King Salmon tiene una pista de 3,000 metros. Cambio. Oye, vamos a 200 nudos. ¿Servirán 3,000 metros de pista? No, ni siquiera se acerca. Gibson considera un último recurso: aterrizar el avión en el Pacífico. Rib 8. Tal vez tendré que amarizar en la bahía de Bristol. A 350 kilómetros de Cold Bay, en la bahía de Bristol, se prepara el rescate de emergencia, pero Richard Huff no aprueba el plan de Gibson. Este es el océano y a diferencia de un río, esto tiene olas. No me parece que deban hacer un amarizaje de emergencia. Como en el amarizaje del vuelo 961 de Ethiopian Airlines en 1996, Gibson corre el riesgo de perder el control y asesinar a todos si no aterriza perfectamente. Rib 8, aconsejamos no descender en la bahía de Bristol. No bromean. En Anchorage, Richard Huff propone otro arriesgado plan: volar hacia el noroeste al aeropuerto de Anchorage. El aeropuerto internacional de Anchorage tenía dos pistas de 4.500 metros. Sus instalaciones médicas brindaban una mejor posibilidad. Era una operación más viable. Rib 8, control. Considere vuelo directo a Anchorage. Cambio. Volar a Anchorage era arriesgado. Las altas montañas se elevan a casi 3,000 metros. El pasaje de 700 kilómetros llevaría el Electra a través de un clima impredecible sobre las montañas aleutianas. Si Gibson encuentra turbulencia en el camino a Anchorage, el vulnerable avión podría sufrir más daño. Rib 8, Anchorage es la mejor opción. Cambio. Control, Rib 8. Ya escuché y puede ser mi decisión. Cambio. ¿Tenemos combustible para llegar a Anchorage? Sí, tenemos suficiente. Control, Rib 8. Confirme condiciones climáticas en Anchorage. Vientos de superficie a 260 grados, menos 9 nudos en Anchorage. Este aparato es un tanque. Está bien, Control. Vamos a Anchorage. Cambio, Rib 8, volando a Anchorage, a la espera. Experimentando, Gibson ha comenzado a dominar poco a poco el piloto automático. Ajusta delicadamente el control lateral y luego mueve la columna de dirección, obligando al avión a tomar nuevo rumbo hacia Anchorage.
Muy bien. Estable. No toques nada. Por ahora, Gibson tiene la suerte de su lado. No hay turbulencia cuando cruzan por las montañas aleutianas, pero sus motores todavía están atascados en potencia total. En Anchorage, el personal de tierra se prepara para un desastre. Después de 4 horas de angustia, el vuelo 8 de RIF se acerca al aeropuerto por el oeste. El capitán Gibson ajusta cuidadosamente el piloto automático y comienza a rodear el aeropuerto. Su única esperanza es poder recuperar de alguna manera el control suficiente para intentar un aterrizaje antes de quedarse sin combustible. Los controles eran duros. Lo único que sabía era que mientras trataba de usar el piloto automático, el control manual nos permitió volar, hacer unos giros y tener algo de control. En la sede de RIV, el experto John Minton cree que puede ayudar a los pilotos a encontrar la manera de aterrizar su avión. Me enteré de la situación que enfrentaban y me ofrecí a ayudarles con todo el conocimiento que tengo de la aeronave. Control, RIV 8. Espera. Recuperaré algo de control o será imposible aterrizar. Cambio. Cambio RIV 8. Estamos trabajando en eso. El Electra tiene 2 sistemas de control de vuelo que trabajan lado a lado, pero se hallan completamente separados. Tiene el piloto automático y el control manual. Si uno se daña, el otro sirve de refuerzo. En este escenario, la parte mecánica estaba dañada, pero el piloto automático no. Minton considera las opciones. Su conclusión asombra a todos. Desconecta el piloto automático a ver qué sucede. Todos queríamos ver si el control manual del avión era una opción, y la única manera de hacerlo era desactivar el piloto automático para ver si el sistema hidráulico manual adquiría algo de control. RIV 8. John Minton sugiere apagar el piloto automático. ¿Te enloqueciste? Si alguno de los cables de control manual se rompió durante el accidente y Gibson desconecta el piloto automático, pueden quedar completamente fuera de control. Creímos que el avión podía quedar fuera de control. Y si no podíamos reconectar el piloto automático, estaríamos completamente perdidos. En lo que podría ser su último vuelo, Gibson desconecta el piloto automático. Desconectando el piloto automático. Puso su dedo pulgar sobre el botón y desconectó el piloto automático. Es el mayor acto de valentía que ha realizado en su vida. El avión se mantiene estable. Con el piloto automático desconectado, Gibson examina si sus controles manuales se han liberado. ¿Qué pasa? No logramos nada. Todavía están atascados. Jim volvió a encender el piloto automático y en ese momento nos sentimos decepcionados. No se veía nada bien. No había manera de aterrizar la aeronave con el piloto automático. No tendríamos control para hacerlo. La vida de las 15 personas a bordo depende de que los pilotos logren tener mayor control del avión. Pero después de haber pasado horas luchando con los controles manuales y un piloto automático averiado, el capitán Gibson necesita un descanso. Estoy agotado. Tienes que tomar el control. Me dijo, Gary, tienes que tomar el control de la aeronave. Yo voy a descansar. La tripulación está agotada y sin opciones. Entonces Littner nota algo que cambia toda la situación. Miré hacia abajo y de repente vi que el piloto automático estaba apagado. Aún así estaba sentado haciendo giros. Yo tengo un rango de 3 grados. Estaba dirigiendo el avión sin ayuda del piloto automático. Le dije a Jim, oye, tengo algo de control. ¿Qué? De inmediato tomó la barra y entre ambos la movimos. Teníamos un buen rango de control.
y pensamos que esta era una situación completamente diferente. De alguna manera los pilotos recuperaron suficiente control manual para subir la nariz y acercarse a la pista. Siempre que haya control manual sobre el avión, este funcionará bien. Teníamos 3 grados de rango de giro y 1 de ascenso. Eso es suficiente. No sé cómo, pero recuperamos cierto control. Vamos a hacerlo. Pero Gibson todavía enfrenta un gran problema. La pista tiene 4.500 metros, pero podemos usarla. Se acerca demasiado rápido a tierra. El capitán James Gibson está a punto de aterrizar su averiado Lockheed Electra. Los 4 motores se enumeran de izquierda a derecha. Los 3 primeros están atascados en potencia total y Gibson tuvo que apagar uno para desacelerar su avión. Apagaremos el motor número 1 para compensar la pérdida del número 4. No, si apagamos uno, se apagan todos. Negativo, RIP 8. El motor número 1 controla la energía de los controles hidráulicos. No apaguen el motor 1. La pérdida del motor número 1 y la probable pérdida del sistema hidráulico habrían derribado el avión. Oye, apaga el número 2. Apagando el motor número 2. Su velocidad disminuye, pero no lo suficiente. 185 nudos. Muy rápido. Si Gibson se sale de la pista, podría matar a toda la tripulación y los pasajeros. Hay un vecindario residencial al final de la pista. Lo único que podía hacer era cruzar los dedos, porque se trataba de una situación muy difícil. No había más opciones. Las vidas estaban en juego en tierra y en el aire. Gibson se dirige hacia la pista, pero no está seguro de cómo detener el avión cuando toque tierra. A las 8:13 minutos se arriesga e intenta un aterrizaje. Lo haremos. Anchorage, RIP 8. Listo para aterrizar. Pista 6 derecha. Permiso para aterrizar. Pista 6 derecha. Quizá quiera desistir. Wendy Kroon regresa a la cabina de pasajeros y hace los preparativos finales para el aterrizaje. Realmente tuve que hacer un esfuerzo para hacer lo que debía y fui a la parte de atrás. Para ello, debe cruzar el enorme agujero en el suelo de la cabina. Salté al otro lado sobre los asientos. Me aferré a los compartimentos de arriba tratando de levantar todo mi peso. Recorrí así las 4 hileras de asientos y llegué a la parte de atrás del avión. Con un control mínimo y a alta velocidad, Gibson comienza a acercarse. Quítense los zapatos. Pongan todos los objetos punzantes lejos. ¿También esto? Sí. Alerones abajo. Abajo. Tren abajo. Abajo. El piloto ala la barra de control para levantar la nariz durante el aterrizaje, segundos antes de tocar tierra, y cruzan la pista de aterrizaje. 170 nudos. Mucho más rápido de lo normal. 800 pies por minuto. Nunca supe de alguien que intentara aterrizar un avión a esa velocidad. Pueden hacerlo. Sé que lo harán. Los equipos de noticias están pendientes, pero en el último momento, Gibson nota que va demasiado rápido y no puede aterrizar de manera segura. Dios mío. Regresa. Súbelo. Estamos bien.
Cuando hicimos el primer intento, iba demasiado rápido y no podíamos aterrizar. Fue emocionante ver que volvimos a subir. Eso estuvo bien. Tendrán que intentarlo de nuevo. El avión estaba muy bajo. Teníamos que elevarlo. Se podía ver a las personas en los patios de sus casas. El intento fallido demuestra que Gibson está enfrentando algo casi imposible. El problema era que íbamos demasiado rápido. Avanzábamos a 170 nudos. Gibson encuentra la manera de reducir su velocidad, pero apagar uno de los motores restantes no es una opción. Debido a sus cortas alas, el Electra recibe sustentación gracias a sus hélices. No pueden apagar los motores y comenzar a planear, porque sin el suficiente empuje de las hélices, la sustentación de las alas se perderá y el avión terminará cayendo a tierra. Con dos motores a máxima aceleración y una velocidad excesiva, Gibson hace un nuevo giro y realiza un segundo intento. RIP 8, autorizado para segundo intento. Pista 6 derecha. Tren abajo. ¡Abajo! El avión gana velocidad a medida que desciende. Para reducir la velocidad de aterrizaje, Gibson decide iniciar su segundo intento a solo 240 metros. Y toma una decisión audaz que no le permitirá volver a subir. Al tocar tierra, apagará los dos motores que le quedan. Esta es la última. Vamos, por favor. ¡146 nudos! El avión toca tierra. ¡Apaga los motores! Apagando motores 1 y 3. Cuando los motores se apagaron, el avión estaba comprometido. Ya no había vuelta atrás. 140. Con los motores apagados, el avión desacelera, pero el precio es muy alto. Los motores proporcionan la energía hidráulica que controla la dirección y los frenos. Era como un proyectil a gran velocidad por la pista y sin control alguno. Es asombroso no tener control direccional de nada en esta aeronave. Ahora éramos pasajeros del avión. Ocupábamos la primera fila. Es imposible abortar el aterrizaje. El avión avanza a 140 nudos hacia el vecindario cerca del aeropuerto. Gibson no tiene frenos hidráulicos. Solo tiene frenos de emergencia y no tiene cómo detenerse. Debido a la velocidad del avión, los frenos de emergencia estallan en llamas. ¡Hay fuego en la rueda del frente! ¡Hay fuego! Nos estábamos saliendo de la pista. Fuimos directamente a la zanja. Y Jim dijo, prepárense, chicos. ¡Prepárense! Genial. Lo logramos. Ya no había ninguna emergencia. Podía sentir que todo estaba bien. ¡Todos estamos bien! Bueno, en ese momento fluye la adrenalina, pero se siente bien. Fue algo surrealista, porque estábamos bien. ¡Lo lograron! Todos estamos bien. ¡Qué maniobra! Un verdadero aterrizaje. Y tan pronto tocamos tierra, uno de los pasajeros se me acercó y dijo, ¿cuándo es el siguiente vuelo a Seattle? No creo que fuera consciente de la gravedad de la situación que vivimos. Aún me sorprende que hubieran aterrizado sin sufrir daño alguno.
No hubo nada que lamentar. Nos sentamos a observar cómo le aplicaban espuma. Había espuma en todo lado, salía de los camiones de bomberos. A pesar de todo, el avión estaba bien. Los pasajeros salen del avión, pero Gibson tiene una última orden para su tripulación. Arréglense el uniforme, chicos. Jim dijo, debemos lucir como verdaderos profesionales. Así que arréglense el uniforme para que luzcan bien. Después de una odisea de 6 horas, el capitán Gibson y su equipo aterrizaron un avión averiado y salvaron la vida de todos a bordo. La empresa siempre nos dice que no somos profesionales. Supongo que ahora no podrían decir lo mismo. Ahora depende del investigador de la NTSB, Ron Sleedy, averiguar qué salió mal. Perder una hélice en vuelo es un hecho muy grave. Puede originar un accidente fatal. Ya ha ocurrido en el pasado. Aunque el accidente de Riva Leutians no fue catastrófico, es parte de una tendencia preocupante. Desde 1965 se han registrado 4 casos de pérdida de hélice en los Electra L-188. Teníamos un avión que casi cae al mar porque una hélice se desprendió. Y debíamos descubrir qué había causado este accidente. En Washington, el investigador Dennis Grossi revisa la grabación de voz de la cabina para comprender los desafíos que enfrentó la tripulación mientras intentaba aterrizar. Poco después del despegue, la tripulación detectó una vibración y así continuó hasta que la hélice se desprendió. Los daños en el fuselaje causaron una rápida descompresión en la cabina, la pérdida de control del motor y limitó el piloto automático. ¡Rayos! Para Sleedy solo hay 2 posibles causas que explican la pérdida de la hélice. Una grieta por fatiga o algún daño ya existente hace que la hélice se desprenda. Eso ya había ocurrido. La otra posibilidad era la caja de cambios, los engranajes que accionan la hélice. Si tiene una grieta, el motor o el conjunto de hélice y caja de cambios se pueden desprender. Ya ha ocurrido antes. Su equipo estudia lo que queda del motor averiado. Ahora está claro que su investigación será difícil. Los restos realmente no ofrecen muchas pistas. Teníamos que examinar lo que estaba. La hélice y la caja de cambios se perdieron en el mar. Las partes que causaron la vibración se han ido para siempre. Sin ellas, el caso puede ser imposible de resolver. Sin evidencia física para examinar, el equipo de Sleedy estudia la caja de grabación de datos de vuelo, con la esperanza de hallar una explicación para la vibración. La grabadora de vuelo era un dispositivo muy rudimentario. Básicamente es un lápiz que graba una lámina de metal, lo cual no es muy científico en comparación con las actuales. Con esta grabación no se podía determinar de dónde procedía la vibración. El Electra tiene un historial de vibraciones en el motor, vibraciones tan graves que ya han destrozado parte de las aeronaves a alta velocidad. Los investigadores examinan los soportes de goma diseñados para absorber las vibraciones. Si están desgastados, podrían explicar el accidente, pero los soportes están bien. La investigación está en un callejón sin salida. No hemos podido determinar la causa. Cuando no se puede examinar, solo se puede decir que no sabemos. Para un investigador es difícil emitir una conclusión. Pero Sleedy espera responder otros interrogantes. ¿Por qué era tan difícil aterrizar el avión de Gibson? En otros 4 casos en los cuales se desprendió la hélice de un Electra, los aviones aterrizaron sin incidentes. La pérdida de una hélice no es necesariamente fatal. La nave está diseñada para volar con la mitad de los motores.
Pero con 3 motores intactos, Gibson apenas podía mantener el control de la nave. Something made this case unique. Los investigadores de la NTSB examinan el agujero que hizo la hélice en el casco del avión. No veo cables cortados. El agujero explica la descompresión, pero no la pérdida de control. Y solamente al examinar la cabina en detalle descubren la raíz del problema. El piso de la cabina está terriblemente dañado. El piso se curvó debido a la explosiva descompresión y los controles quedaron presionados. Los cables se averiaron por el agujero que se abrió en el suelo de la cabina. Los cables del piloto automático y los cables manuales fueron aplastados por el piso. ¡Atascado! Pero como el piloto automático tiene mandos hidráulicos, no eléctricos, puede aplicar más fuerza que un ser humano. Por esta razón, el piloto automático podía controlar la aeronave, al menos de manera ligera. Ellos podían activar el piloto automático para mover las superficies de control y hacer correcciones mínimas y mantener la estabilidad del avión. ¡Hey! Tengo un poco de control. ¿Cómo? Pero con los cables del control manual tan aplastados, los investigadores se preguntan por qué la tripulación pudo recuperar el control suficiente para aterrizar el avión. Una mirada más cercana a los cables explica por qué finalmente sirvieron. Se liberaron de la presión del suelo. Jalaron tan fuerte la palanca de control que liberaron algunos cables. ¡Vamos! Las profundas huellas en el casco son muy dicientes. El roce continuo de los cables talló canales en la estructura del avión. En realidad cortaron el metal durante el vuelo antes de aterrizar. Esto le brindó a la tripulación lo suficiente para tener el control del avión y alinearlo con la pista. Anchorage, RIP 8. Permiso para aterrizar en la pista 6 derecha. Dennis Grossi cree que la fuerza bruta solo es una parte crucial de este vuelo excepcional. He escuchado muchas grabaciones en mis 30 años de investigador y nada se le acerca a esta. Es una tripulación excepcional. Anchorage, RIP 8. Listo para aterrizar pista 6, ¿correcto? Despejado para aterrizar pista 6 derecha. Tren abajo. 170 nudos, 800 pies por minuto. Recuperaron el control del avión y comenzaron a descender, lo cual es extraordinario. Una vez en Anchorage, Gibson resistió la tentación de aterrizar al primer intento. No puede ser. Muchas veces, cuando los pilotos se acercan a la pista y las cosas salen mal, el instinto los hace aterrizar a pesar de las condiciones. Otra vez, súbelo. El capitán mostró mucha destreza y extraordinario liderazgo. Las últimas órdenes de vuelo son algo que lo distingue notoriamente. ¡Apaga los motores! Apagando motores 1 y 3. La decisión del capitán de apagar los motores al tocar tierra eliminó la posibilidad de volver al aire. En ese momento, fue algo definitivo. En 1983, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, reconoció al capitán James Gibson y a su tripulación su heroico desempeño. You too. What does it feel like when a propeller starts to come through the side of the plane? Well, it was a few moments there that I wouldn't want to repeat, sir. It was exciting. James Gibson voló con RIP durante 6 años más antes de retirarse. Murió en 2010. Gary Littner se retiró de RIF y del vuelo profesional en 1996. Victoria Friedenhagen dejó la aviación y abrió su propio negocio en Anchorage. 2 años después de su fatídico vuelo, Mus Laurin y Wendy Krum se casaron. RIF Aleutians Airlines quebró en el año 2000, después de 68 años de servicio.